Gloria a Dios. Qué gusto saludarles una vez más, hermanos y amigos, a través de este medio de difusión. Hoy en esta tarde vamos a estudiar el tema de Juan, el precursor de Cristo. En otras palabras, vamos a estudiar la biografía de San Juan el Bautista. La semana pasada grabamos en este estudio la vida de Juan el discípulo amado, con el tema Juan el discípulo amado, exactamente. Hoy vamos a hablar de Juan, aquel que vino por delante, aquel que también de alguna manera vino para preparar el camino del Señor. Vamos antes de entrar de lleno a este estudio, vamos a orar. Padre, en estos momentos te quiero agradecer esta tarde por la bendición que nos das de estar aquí. Bendecimos tu nombre ahora y siempre. Te honramos y te glorificamos y te damos tributo, te damos loor. Gracias, Padre, por permitirnos este momento, este tiempo de bendición en el cual vamos a hablar esta palabra. Pedimos que sea de bendición para todo tu pueblo, para todos tus hijos. Tu palabra llegue a lo más profundo de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan, el precursor de Cristo. ¿Cuáles fueron sus características? Hablando ahora sí de su origen, de su nacimiento, era mayor 6 meses nada más. Era mayor que Jesucristo, 6 meses. Comenzó su ministerio casi junto con Cristo, y en el mismo año que Cristo murió, también Juan el Bautista murió. Así es que tuvieron la misma, ahora sí nacieron en el mismo tiempo casi, y murieron pues por el mismo tiempo también, en el mismo año. Pero ¿qué nos dice en la palabra de Dios? En San Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: principio del Evangelio de Jesucristo. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en San Lucas capítulo 1, vamos a ver qué cosa nos dice San Lucas capítulo 1, versículos 57 al 66, dice así: Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas.
Y todos los que les oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él. Esa ha sido la lectura de la palabra de Dios, y vamos a hablar un poco sobre las características. Se las vamos a leer todas de una vez, y ya después haremos una explicación de cada una de ellas. Una de sus características era abnegación, valentía, obediencia. Fue un predicador muy poderoso, poseía mucha humildad, santidad, celo ardiente. Fue honrado por Cristo, no hizo milagros a pesar de que fue más que profeta, sufrió el martirio, fue llamado precursor de Cristo, según estas dos porciones que hemos leído, y terminaremos haciendo un recuento del testimonio que él dijo acerca de Cristo. Abnegación, tanto, pues diríamos que era tanto en su vestuario como en su comida, en el Evangelio según San Mateo. Vamos a ver qué cosa nos dice San Mateo capítulo 3. Gloria a Dios, ya lo tenemos, el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. En sus hábitos, era muy cuidadoso para comer. Si nos damos cuenta, hoy en día hay inclusive gente que se inclina, ¿no? Tiene esa inclinación por las comidas vegetarianas más favoritas. Pues este varón dice que su comida, según el versículo 4 que leímos, dice que estaba vestido con un manto de pelo de camello, que tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, o sea, sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Tanto así que la gente lo calumnió y dijo que tenía demonio, por eso es que no invitaba invitaciones de la gente, pero es que era abnegado, poseía valentía. Yo creo que todo el que sirve a Dios de alguna manera debe poseer esta cualidad para no dejarse sobornar por la gente que es amante del pecado, por la gente que no quiere renunciar al pecado. Fue valiente para denunciar el pecado de Herodes. Herodes le había quitado la mujer a su hermano Felipe, le había quitado. Vivía con la hija de esta mujer, Herodías, que se llamaba Salomé, que era su sobrina porque era hija de su hermano, y era su hijastra porque tenía vida marital con la mamá de esta joven. Y él le señaló así en repetidas ocasiones de una manera directa y le dijo: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. O sea, era valiente, denunció el pecado ante Herodes, ante los fariseos y los saduceos. A ellos les dijo: generación de víboras, a ustedes ¿quién los ha instruido ahora sí para que huyan de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no digan dentro de vuestros corazones: tenemos a Abraham por padre, porque yo les quiero decir que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y bueno, pues esa es la realidad. Entonces poseía una valentía inquebrantable, porque los saduceos y los fariseos pues eran líderes del pueblo. De alguna manera tenían inmunidad, tenían fuero, no se les podía decir nada. Y el rey, bueno, pues no se diga, pues era el rey. Y él tuvo esa valentía para denunciar el pecado, algo que nosotros los que servimos hoy en día a Dios, pues debemos de tener también para denunciar el pecado de la gente que dice
que siguen a Dios, pero no le obedecen. Obediencia. Cuando empezó él a ejercer el ministerio de bautizar a la gente, un día entre la multitud descubrió que estaba Cristo ahí, y a él se le hizo pues un tanto, ¿por qué no decir un tanto bochornoso? Él conocía, sabía de la supremacía de Cristo, sabía que era el ungido de Dios, y entonces vino ahora sí Jesucristo a él, y entonces pues comenzaron una especie de diálogo un tanto discutido, si nosotros lo queremos así, porque Juan el Bautista decía: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, soy yo el que necesita ser sumergido en estas aguas, y eres tú el que vienes a mí. Pero Jesús le insistió y le dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces él, con mucha humildad, porque seguramente nosotros que poseemos la Biblia y tenemos sus escritos, nunca en algún versículo de la Biblia se le ve a Juan enorgullecido porque le tocó bautizar pues al Redentor del mundo, al Salvador del mundo. Al contrario, él se resistía a hacerlo, pero porque reconocía la grandeza de Jesús. Gloria a Dios. Entonces fue obediente y muy humilde en este sentido, así es que con mucha humildad, pero él lo hizo para la gloria de Dios, a Dios sea la gloria. Fue un predicador poderoso, algo que nos llama mucho, pero mucho la atención por todo Judea, por todo Jerusalén. Dice así que la gente venía para oírlo. En San Marcos capítulo 1, el versículo 5, dice de la siguiente manera: y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y este versículo, si lo retomamos nuevamente, dicen: salía a él toda la provincia de Judea. Una provincia es un lugar, ahora sí, con varias ciudades y por qué no decir con muchas comunidades pequeñas. Y dice que salía toda Judea y toda Jerusalén, lo que quiere decir que eran miles de personas a quienes les predicaba él a diario, ¿no? A diario. Entonces de aquí pues deducimos que a pesar de que sus sermones a lo mejor no eran tan elocuentes como los sermones que escuchamos hoy en día podríamos decir que escuchamos verdaderas piezas de oratoria en cada mensaje, frase tras frase, con una unidad, una simetría tremenda. El mensaje de Juan, si ustedes nos lo permiten decirlo así, no era tan refinado, era un poco rudo, muy directo, pero yo me pregunto, la unción, si nosotros hoy en día presumimos con decir verdaderos discursos, verdaderos trozos de oratoria, él preguntaría: ¿y la unción dónde está? Algo que a lo mejor tendríamos que guardar silencio, si somos sinceros, porque de verdad eso de que toda una ciudad, de que todos los alrededores, ahora sí, de una provincia venían para oírle, a pesar de las rudezas, a pesar de que quizá en ocasiones se sentía un poco agresivo, la gente venía para escucharlo. Y Herodes, dice la Escritura, a ver si más adelante leemos ese versículo donde dice que lo escuchaba de buena gana y que le guardaba, o sea, lo cuidaba, que la gente lo respetara, que no se metieran con él. Oye, qué tremendo fue. Pues Juan el Bautista fue un predicador poderoso, porque eso de que toda una ciudad y todos los alrededores de una provincia venían para oírlo. En San Marcos también 1:7 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo,
a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Entonces poseía mucha humildad, no se exaltó a sí mismo, exaltó a Cristo. Él perdió, creo que la semana pasada vimos ese versículo de que 2 de sus seguidores dejaron de seguirlo cuando él señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fueron Andrés, dice la Escritura, fue Andrés y Juan los que lo dejaron enseguida y se fueron en pos de Jesús. Entonces fue un predicador muy humilde. Ya dijimos, en el Evangelio según San Juan, allá hay otro versículo que cuando le vinieron unas noticias de decir: aquel que bautizaste allá del otro lado, en un lugar X, bautiza y hace más discípulos que tú, y todos vienen a él. Y él dijo: a la verdad, a él le es necesario crecer y a mí me es necesario menguar. O diciéndolo de otra manera, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Para eso, hermanos, amigos, ministros, si es que nos escuchan a través de este medio, se requiere mucha humildad para reconocer, ahora sí, la grandeza de otros. Y Juan la tuvo. Entonces no solamente fue un predicador poderoso, sino que poseyó una humildad que nosotros tenemos que admirar. Y que no solamente tenemos que admirar, sino que debemos de imitar. Fue un predicador que poseyó mucha santidad. En San Marcos, San Marcos capítulo 6, versículo 20, vamos a buscar capítulo 6, versículo 20, la palabra de Dios dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo, santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Dijimos que poseía santidad, y Herodes le temía, le guardaba, o sea, le cuidaba, y le escuchaba de buena gana. Poseía santidad, algo que nosotros hoy en día no debemos de pasar por alto, pues la palabra dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tenía santidad, era justo, era santo, Herodes le cuidaba, le oía de buena gana. Oiga, dice, hay un versículo en el libro de Proverbios que dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Continuamos con este estudio, este mensaje, esta biografía. Poseía también celo ardiente. Y vamos a ver en San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, versículo 35. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, 5:35 de San Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Poseía un celo ardiente, tanto así que en una ocasión la gente le preguntaba: ¿eres tú el Cristo? Y él dijo: no lo soy. Soy solamente la voz de uno que clama en el desierto. Atrás de mí viene uno del cual no soy digno de desatar la correa de sus calzados encorvado. Entonces poseyó un celo ardiente y era una antorcha que ardía, y la gente se regocijó, la gente alabó a Dios por oír un mensajero de semejante índole como fue Juan el Bautista. Fue honrado por Cristo,
Y en San Lucas, vamos a ver en San Lucas, ¿qué nos dice San Lucas? Capítulo 7, versículo 24, dice la palabra de Dios: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Seguro que no. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Claro que no. He aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y luego dice: sí os digo, más que profeta. Eso fue lo que lo que Jesús dijo acerca de Juan. Entonces, pues podemos decir que Jesús honró el ministerio de Juan. Fue, digamos, ahora sí, fueron tan cercanos, se respetaron, se admiraron tanto, que Jesús admiró y dijo: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Acaso saliste a ver una caña sacudida por el viento? ¿O saliste a ver gente con vestiduras delicadas? Los que andan en deleites y visten vestiduras delicadas están en los palacios del rey. Pero de Juan, que dijo: saliste a ver a un profeta, y más que profeta. Gloria a Dios. Entonces fue honrado por Cristo. En San Juan, capítulo 10, versículos 41. Y eso pues de alguna manera nos llama mucho la atención. ¿Qué cosa nos dice el versículo 41? San Juan 10, 41. Dice la palabra: y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Juan a la verdad ninguna señal hizo. Sin embargo, la gente reconoció y dijo: todo lo que de Cristo dijo era verdad. Entonces se vuelve más admirable. En lo personal te lo digo, para mí se vuelve más admirable el ministerio de Juan el Bautista, porque si la gente no sanaba, si los endemoniados no eran libres, si los leprosos no eran limpiados, si los paralíticos no caminaban, si él nunca resucitó un muerto, ¿cómo es posible que tuvo tantos alcances? Pues eso es lo grandioso de este ministerio, que siendo como fue un predicador, únicamente un predicador, que no le siguieron milagros, no le siguieron señales, pero la gente se admiró. Y ya leímos en un versículo que dice que salían a él toda Judea, una provincia, toda Jerusalén, la ciudad capital, ahora sí, del estado de Israel. Salían a él toda Judea, dice, y todo Jerusalén. Y sin embargo era un predicador que nada más predicó la palabra. Nada más eso, predicó la palabra. Sin embargo, quienes lo escucharon a Cristo después dijeron: todo lo que dijo de Cristo era verdad. Gloria a Dios, qué bendición de verdad. Ahora sí, para este varón, con ese mensaje que Dios le dio. En San Mateo capítulo 14, vamos a ver, ahí estamos llegando ya, digamos, hablando las últimas características de este grandioso hombre de Dios. Sufrió el martirio. Y en San Mateo capítulo 14, versículo 10, la palabra de Dios dice: y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Quién? Herodes, a petición de Herodías, a través de Salomé, hicieron ese pliego petitorio, que le entregaran
sufrió el martirio, entonces fue decapitado por Herodes, y así es como llegó al final el ministerio, y el último profeta, digamos ahora sí, del Antiguo Testamento, que vino, como dijo él: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él vino ahora sí como precursor, allanando el camino. Cuando Jesucristo empezó su ministerio, lo empezó con una nueva unción, diríamos nosotros hoy en día, con pastos verdes, pero Juan ya le había preparado el camino. Fue llamado precursor de Cristo. En Mateo capítulo 3 ya leímos en su inicio de este mensaje, y solamente diremos que vino por delante de Cristo para preparar, para allanar el camino. Vino delante de Cristo. Pero en San Juan 1:29 vamos a ver este versículo. Y San Juan 1:29, ¿qué es lo que nos dice? Dice de la siguiente manera, San Juan 1:29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el testimonio que dio acerca de Cristo. Señaló a Cristo, lo señaló como el Cordero, como el que borra todas las iniquidades, como el que quita todo pecado. Nosotros hoy en día, mi amigo, mi hermano, como mensajeros del Señor, mensajeros de buenas nuevas que somos, pues también tenemos que señalar a Jesucristo, a todos los hombres, a toda la gente que venga a Él. Tenemos que señalarles a Cristo, así como Él lo hizo cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo, mi hermano, amigo, si tú no has entregado tu vida al Señor, pues la misma invitación que Juan hizo acerca de Jesucristo, el mismo señalamiento, te hacemos hoy en día. Ven a Cristo. Jesucristo es el Salvador universal del mundo. Jesucristo es el que ha venido a este mundo para salvar a los pecadores. El apóstol Pablo decía: entre los cuales yo soy el primero, el más grande pecador, porque perseguí a la iglesia de Jesucristo. Amigo, no es el hombre, no son los santos que ya están en la presencia del Señor los que nos van a poner palancas con Dios, los que nos van a hacer el favor de interceder por nosotros a Dios. Es Jesucristo, y tenemos que venir nosotros personalmente a Él. No es a través de mediadores, es a través de Jesucristo que tenemos que venir a Él. Te invito, vamos a hacer una oración. Padre, en estos momentos te pedimos que tú bendigas, Padre, esta palabra que hemos escuchado. Bendice a todos, bendito Dios, los que ya están consultando, escuchando este mensaje en vivo, y aquellos que van a pegarse a esta página, Padre. Tu bendición, bendito Dios, en esta hora, sobre todos aquellos que en estos momentos están abriendo sus corazones para que tú entres en sus vidas, Padre. Te adoramos y bendecimos tu nombre en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.